El 60% de todos los pequeños negocios españoles podrían cerrar por falta de relevo generacional. 500.000 de autónomos del transporte y el comercio podrían desaparecer. Un estudio de ADECO e Infoempleo calcula que el 60% de los negocios podrían desaparecer en los próximos años por la falta de relevo generacional. El transporte necesitará 120.000 autónomos, mientras que unos 340.000 comercios podrían cerrar tras la jubilación de los trabajadores por cuenta propia que los dirigen. El 60% de los pequeños negocios podrían tener que cerrar en los próximos años por la falta de relevo generacional. La falta de relevo generacional en los negocios de los autónomos se está convirtiendo en uno de los grandes problemas de España y podría comprometer la viabilidad de servicios esenciales que prestan los trabajadores por cuenta propia. Así lo vienen denunciando diferentes estudios que muestran la imposibilidad que tienen pymes y autónomos para encontrar trabajadores jóvenes y formados en determinados sectores y para que alguien tome el relevo de su negocio cuando ellos falten. El último informe en mostrar este problema ha sido el publicado recientemente por ADECO e Infoempleo, donde se afirma que el 57,7% de los negocios creen que tendrán problemas para sustituir a los asalariados que se jubilan, un dato que ha crecido más de 21 puntos respecto al registrado en el mismo estudio del año pasado. Estas cifras son especialmente llamativas teniendo en cuenta que la generación de llamado Baby Boom comenzará pronto a jubilarse y que, según los datos del Servicio Público de Empleo Estatal SEPE, actualmente hay más de 1 millón de personas mayores de 45 años que hace apenas un lustro. Esta falta de trabajadores jóvenes y formados afecta especialmente a determinados sectores donde tradicionalmente se encuentran muchos autónomos y pequeños negocios. Un ejemplo es el caso del transporte, que necesitará incorporar alrededor de 120.000 conductores en los próximos años por el incremento de las jubilaciones en el sector, o los bares y restaurantes ubicados en zonas rurales que ya están desapareciendo por la falta de relevo generacional. El transporte, el comercio y la hostelería son los sectores más afectados por la falta de relevo generacional. Por sectores, el transporte, el comercio y la hostelería son los más afectados por la falta de relevo generacional, algo que llevan meses denunciando las asociaciones de autónomos del sector, que atribuyeron una parte importante de este problema a los costes y las condiciones que se les exigen en sus sectores. Se trata de algo especialmente grave, teniendo en cuenta que, según los últimos datos de la Seguridad Social recogidos por la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, ATA, estos tres sectores sumaban a cierre de agosto alrededor de 1,2 millones de trabajadores por cuenta propia, más de un tercio del total de afiliados al RETA. En el caso del transporte, las asociaciones alertaron de una posible pérdida del 60% de los negocios en la próxima década. En línea con el estudio, lo que se traduciría en la desaparición de 120.000 autónomos por la elevada edad media de los transportistas y la falta de relevo generacional. Todo en un sector con unas condiciones físicas y económicas que hacen que nadie o casi nadie queremos prolongar nuestra vida laboral, por lo que no va a haber tasa de reposición. El vicepresidente de la Federación Española de Transportistas Autónomos, FETRANSA, quien cifró en alrededor de 30.000 el número de autónomos del transporte que se necesitan en las carreteras este 2024. En el caso del comercio, la situación no es distinta. El sector lleva años en caída libre, como demuestra el hecho de que en agosto se perdieron más de 2.200 autónomos afiliados al RETA en este sector. Según nos explican desde la Confederación Española de Comercio, CEC, el 46% del alrededor de 738.000 negocios del sector están en manos de trabajadores por cuenta propia sin asalariados, por lo que, si no encuentran un relevo generacional, unos 340.000 podrían desaparecer a medida que los autónomos alcancen la edad de jubilación. Se trata de una cuestión preocupante que también podría ser un problema social en los próximos años, especialmente en las zonas rurales donde los autónomos suelen contar con una edad media mayor y encuentran más dificultades para conseguir un relevo generacional en sus comercios, bares y restaurantes, lo que deja sin oferta a estas áreas. En esta línea, la Hostelería de España, CE, la patronal del sector, denunció hace unos meses estas complicaciones con su presidente, que nos explica que estos pequeños negocios se enfrentan a un desafío de sucesión porque a menudo son operados como un autoempleo sin una visión clara de crecimiento empresarial cuando el autónomo alcanza su edad de jubilación. Diferentes comunidades autónomas están lanzando ayudas al relevo generacional de los negocios. Ante esta problemática, diferentes comunidades autónomas están lanzando ayudas para facilitar el relevo generacional en los negocios, como hemos ido contando en nuestros vídeos aquí en vuestro canal, que estoy de YouTube, al que tenéis que suscribirse. En el caso, por ejemplo, de Galicia, donde se puso en marcha hace unos meses una web para facilitar el traspaso de negocios, cuando los autónomos que están al frente alcanzan la edad de jubilación. Desde la web, que ya cuenta con 42 negocios registrados, se buscará asesorar a los autónomos y se facilitará el proceso de relevo generacional o de transmisión de negocios. Así, esta web actúa como un escaparate de negocios en el que se podrá navegar y establecer filtros, así como visualizar la información de los negocios de su interés, según nos explican.
También otras administraciones autonómicas están ofreciendo subvenciones directas a los negocios, así como planes específicos para ayudar a la continuidad de las pequeñas empresas regentadas por autónomos que, a pesar de ser viables, podrían desaparecer en los próximos años por la falta de relevo generacional. No olvides de suscribirse a vuestro canal para otros temas. Gestory, Gesto y a YouTube, por favor, suscribirse.